Era un fin de semana largo. El clima en Misiones estaba perfecto para escapar de la rutina, así que nos juntamos un grupo de amigos para alquilar una cabaña perdida en el medio del campo. Había algo en la idea de estar rodeados de naturaleza, sin luz de la ciudad, que nos atraía. El plan era claro: descansar, charlar hasta tarde, hacer un asado y desconectarnos por completo. Pero esa decisión, aquella cabaña y ese fin de semana, marcarían algo que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Llegamos al mediodía, con el sol alto, el aire fresco y el ruido de los pájaros. La cabaña era sencilla, de madera, con un porche que daba a un campo abierto. Estaba bastante aislada, como si se hubiera olvidado del mundo exterior. Nos acomodamos, armamos el fuego y empezamos a disfrutar del día. La tarde fue tranquila, entre risas y charlas, pero había algo en el aire, algo que no se podía nombrar, pero que se sentía. Nadie lo mencionó, pero todos lo sabíamos. El campo tiene su propio lenguaje, y a veces no todo es tan pacífico como parece. A medida que la noche se fue acercando, nos dimos cuenta de que las estrellas se asomaban por encima, grandes y brillantes, como nunca las habíamos visto en la ciudad. El sonido de los grillos se intensificaba, y el fuego crepitaba con fuerza. Pero algo extraño sucedió, algo que no pudimos explicar. En un momento, mientras estábamos en el porche, comenzó a soplar un viento frío, muy distinto al aire cálido de antes. Era un viento que no venía de ninguna parte, como si se deslizara por entre los árboles sin razón alguna. Entonces lo escuchamos. Al principio creímos que era un animal, tal vez algún puma o algo similar, pero cuando el sonido se repitió, la sensación de incomodidad se hizo palpable. Era como un silbido bajo, casi un susurro, pero fuerte y cercano. No sabíamos qué pensar, y la risa nerviosa se apoderó de nosotros. Es el viento, decíamos, tratando de no dejar que el miedo se apoderara. Pero a la noche, después de comer y de beber un poco más de lo debido, la cosa comenzó a cambiar. La cabaña quedó sumida en una oscuridad casi total. La única luz era la tenue de una linterna que apenas iluminaba las paredes de madera. En un momento, cuando me levanté a ir al baño, algo me detuvo. Sentí un frío en la espalda, algo como si alguien estuviera ahí, observándome. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Los demás no parecían percatarse de nada. Seguían riendo y charlando, pero yo no podía sacarme esa sensación de encima. Algo estaba mal. A la medianoche, alguien sugirió salir a caminar por el campo. Era una de esas ideas estúpidas que solo tienen sentido cuando ya se está medio borracho. Pero acepté. ¿Qué puede pasar? Zrenia, tratando de convencerme a mí mismo. Fuimos unos pocos y dejamos a los demás en la cabaña. La oscuridad era absoluta. El único ruido era el crujir de nuestras pisadas sobre las hojas secas y la brisa que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Nos reíamos, pero la sensación de incomodidad se fue intensificando. De repente, uno de los chicos, Diego, se detuvo en seco. ¿Escucharon eso? Y Swingo dijo con voz temblorosa. Nadie dijo nada, pero yo sentí lo mismo. Algo no estaba bien. Fue un silbido bajo, casi imperceptible, como un susurro. Es el viento, dije, pero no creía ni un poco en mis propias palabras. Entonces lo vimos. A lo lejos entre los árboles, una figura apareció. Era baja como una sombra, pero con una forma humana. Se acercaba lentamente, sin prisa. No era grande ni robusta, sino más bien encorvada, casi agazapada, como si estuviera acechando. Los ojos brillaban en la oscuridad, pero no podíamos ver claramente el rostro. Sin pensarlo comenzamos a retroceder, con el corazón latiendo en la garganta. El silbido se intensificó, y la figura comenzó a moverse con una rapidez que no podía ser humana. Yo sentí un miedo palpable, como si mi cuerpo estuviera tratando de huir, pero mis piernas no respondían. De repente un grito cortó el aire, un de esos gritos que helan la sangre, como si fuera un animal, o peor aún, un ser humano en dolor extremo. Corrimos de vuelta a la cabaña sin mirar atrás. Cuando llegamos, la puerta estaba cerrada. Golpeamos con fuerza, pero nadie nos escuchaba. Fue como si la casa estuviera vacía, aunque sabíamos que todos estaban dentro. Finalmente, pudimos entrar,
y la sensación de seguridad fue momentánea. Pero no se fue el miedo. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos que algo extraño había sucedido. El aire estaba pesado, como si una presencia invisible nos rodeara. Esa noche fue interminable. Cada crujido, cada viento nos hacía saltar. Nadie durmió, al menos no en paz. A la mañana siguiente, todo parecía haber quedado atrás. El sol brillaba, las aves cantaban y la calma había vuelto al campo. Pero yo no podía olvidarlo. A veces por la noche, cuando me encuentro en un lugar tranquilo y aislado, siento ese mismo frío en la espalda, esa misma sensación de estar siendo observado.